¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Le invito a que permanezca con nosotros para conocer a detalle la información más importante generada en el panorama local durante la jornada de este martes. Reportan golpes de calor y decenas de casos de deshidratación ante el incremento de la temperatura en Jalisco. Abandonan a un niño de 2 años en una gasolinera de Zapopan. Rescatan a otro mono araña en Guadalajara. Suman 3 casos en menos de una semana en Jalisco. Déjeme abrir este espacio informativo planteándole a usted una pregunta. ¿Cómo le ha ido de calor durante los últimos días? Y es que, pues desde hace algunos días Jalisco enfrenta una ola de calor intensa con temperaturas de hasta 45 grados Celsius en algunas regiones de la entidad, como en la norte, en la región Valles o en la Sierra de Amula. En el caso del área metropolitana de Guadalajara, el termómetro ha alcanzado hasta los 37 grados. Y el tema, pues va más allá de la molestia que puede significar el intenso calor. Es un asunto que genera también un impacto en nuestra salud. De acuerdo con la Secretaría del Ramo, en Jalisco se han atendido 8 casos de golpes de calor. Esto es una urgencia médica porque implica llegar a un punto en el que el cuerpo es incapaz de regular su temperatura, lo que puede provocar desmayos, convulsiones, daño orgánico e incluso la muerte. La Secretaría de Salud también da cuenta de decenas de casos de deshidratación. Y estas condiciones meteorológicas también tienen un impacto directo en algunas actividades económicas, por ejemplo, la venta de bebidas, de helados y de paletas. Aumenta la temperatura en nuestra ciudad y las ventas de nieves y bebidas refrescantes se incrementan. No, pues en estos días desde muy temprano ha aumentado demasiado la venta, como un 80-90% de nieves y aguas frescas. O sea, llegan y te piden el agua y te dicen que hace muchísimo calor, llegan quejándose por el calor y nos piden agua muy fría. Pues ha aumentado poquito, no creo que mucho, pero sí, la calorcita sí los hace venir a comprarse algo refrescante. ¿Qué es lo que más se llevan? El tejuinito o la rusa. La rusa lleva el square, sal y limón y nosotros le ponemos un toque especial que es la nieve de limón. Los productos más populares son las nieves y las aguas frescas. Bueno, los días de promoción de Frappuccino, obviamente eso, pero todos los sabores, la verdad, como todos son muy buenos. Claro, la nieve de limón siempre es muy querida, pero así todos los sabores que ves en la vitrina están constantemente cambiando justamente por lo mismo. Se llevan las aguas frescas, que son las de horchata, el agua de 1,5 litros de más fría, nos la piden casi congelada, y los helados combinados, los ice también se nos venden mucho. Noemí no pudo resistirse y cayó en el antojo. Porque se me antojó y tengo mucho calor. Y es muy temprano. Sí, aparte. ¿Y cómo has sentido el calor en esta semana? Bien feo. Ay, no, está súper fuerte, de verdad, yo no puedo. Ya, que llegue el tiempo de frío, por favor. El tiempo de lluvias, please. Y eso que todavía no es mayo, ¿no? Ya sé, imagínense cuando sea mayo. Ay, no, qué horrible, la verdad. Las autoridades de salud piden a la población tomar precauciones como mantenerse bien hidratado y usar bloqueador solar, pues las altas temperaturas continuarán debido a que nos encontramos en la primera ola de calor de esta temporada. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, pues ahí lo tiene usted, y con un incremento generalizado de las temperaturas en promedio 34-35 grados Celsius, por supuesto a la sombra. Dentro del vehículo, a bordo de las unidades del transporte público, caminando por las banquetas o en algunos puntos de la ciudad como el centro de Guadalajara, por ejemplo, en las inmediaciones del Instituto Cultural Cabañas, que es un espacio que todavía continúa en obras, se extraña la fuente. Bueno, es verdaderamente complicada la temperatura en este punto. Y en este contexto, Protección Civil Jalisco advierte que será este jueves, para que lo tenga usted en cuenta, cuando Jalisco registra la temperatura más alta de la actual ola de calor, por lo que el llamado es claro: hay que mantenernos bien hidratados, hay que evitar estar por tiempo prolongado expuestos a los rayos directos del sol,
hay que utilizar bloqueador y ojo, hay que prestar mucha atención a los niños y a las personas adultas mayores. Hay que cuidar nuestros niveles de hidratación para no padecer una deshidratación o, en el caso más extremo, un golpe de calor que, como le decíamos a usted, puede tener pues verdaderas complicaciones, incluso un desenlace fatal. Seguirá el calor, a partir del fin de semana se prevé un ligero descenso en la temperatura, pero por lo pronto apenas vamos, y será este jueves el punto más álgido de esta ola de calor. Vamos a más información generada hace apenas algunas horas. El incendio de un tiradero de basura a espaldas del Technology Park en Zapopan, un incendio que provocó enormes columnas de humo visibles desde diferentes puntos del poniente de nuestra ciudad. Elementos de la Unidad de Bomberos y Protección Civil de Zapopan combatían las llamas en un área de 600 por 600 metros, en donde se consumían basura, maleza, llantas, en fin. Los primeros reportes sobre este siniestro se dieron poco antes de las 3 de la tarde. El fuego se acercó a la carretera a Nogales, aunque fue controlado a tiempo. Los bomberos de Zapopan recibieron apoyo de personal forestal, además de pipas y unidades motorizadas. El olor a quemado fue percibido por vecinos del poniente y norponiente del área metropolitana de Guadalajara, en un contexto en el que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó una alerta atmosférica en el municipio de Zapopan, principalmente para el poblado de Nextipac y en colonias como Las Agujas y La Mojonera. Vea usted el siguiente caso que sin duda mueve a la indignación. El caso de un niño de tan solo 2 años de edad que esta madrugada fue abandonado por una mujer en una gasolinera de Zapopan. La policía de Zapopan rescató a un niño de apenas 2 años de edad, abandonado en una gasolinera. Después de la revisión de protocolo, al menor lo derivaron a Ciudad Niñez. Las autoridades recibieron alerta minutos antes de la madrugada de hoy, al arribar a la estación de servicio ubicada entre las avenidas Ángel Leaño y Juan Gil Preciado, confirmaron el hallazgo. Fuentes de seguridad mencionaron que al menor de edad lo abandonó su mamá de aparentes 20 a 25 años. Un empleado de la estación de servicio se dio cuenta de la acción y llamó al 911. Según los reportes, el niño estuvo sentado en una banqueta más de 2 horas antes de la alerta a la policía zapopana. De manera preliminar, el pequeño, en revisión médica aplicada en las instalaciones de la Cruz Verde Norte, no presentó heridas o algún malestar. Al fin de la edición de esta nota nos informó del hallazgo de la madre. En la cámara, Roberto Vázquez. Para imagen, Humberto González. Y bueno, sin duda, cuando uno ve historias como estas, inevitablemente se pregunta qué pasa por la cabeza de la persona que comete un acto de estas características. Pero también es importante reflexionar respecto a cuál es la historia y el contexto de la persona que la orilló a llegar a este extremo. Un caso que sin duda mueve a la indignación y que penosamente se suma a otros registrados en el transcurso de este año. Bebés abandonados en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara, a diferencia del caso que le presentamos esta noche, otros en los que estos bebés son encontrados lamentablemente sin vida. Por ejemplo, en febrero, la localización del cuerpo de un recién nacido en un contenedor de basura en Zapopan. Días antes, la localización del cadáver de un bebé también en un bote de basura en Guadalajara. Y en enero, en Tlajomulco, el cuerpo de una recién nacida, igualmente en un contenedor de basura. Casos que, además, en su gran mayoría, permanecen impunes. Tras los hechos violentos registrados en el vecino estado de Nayarit por la detención del jardinero en la zona limítrofe con Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, no se registró ausentismo escolar. Así lo informó el secretario de Educación del Estado, quien destacó que las actividades escolares se desarrollaron con total normalidad.
Estuvimos muy atentos una vez que la Secretaría de Seguridad detonó la alerta de estar pendientes. Estuvimos contactando a cada una de las escuelas, a todas las zonas escolares que colindan en el puerto con Nayarit. Afortunadamente no fue necesario tener medidas extraordinarias. ¿En Puerto Vallarta hubo sectismo? En Puerto Vallarta no, se reporta una asistencia ordinaria. Insisto, esto no quita que estamos muy atentos por este caso. Por cierto, las imágenes, las cámaras de Imagen Noticias Guadalajara acudieron a la central camionera de Zapopan para verificar el estado del transporte, si estaba o no y en qué condiciones prestando el servicio. A pesar de los bloqueos y la atención registrados hace apenas un día, se constató que las corridas hacia Tepic y a otros municipios nayaritas hoy operaron con absoluta regularidad. De igual forma, las rutas hacia el norte del país, como Mazatlán o Sonora, ciudades de Sonora, se mantienen en la normalidad, aunque el servicio es fluido. Se recomienda, por supuesto, a los viajeros mantenerse informados ante el despliegue de seguridad que persiste en las carreteras colindantes. Y mire, el caso contra la Iglesia de la Luz del Mundo dio un giro. Un juez federal ordenó reabrir la investigación por presunta delincuencia organizada tras revocar el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General de la República apenas en diciembre del año pasado. La decisión se da luego de la impugnación promovida por las víctimas Xochitl Martín y Sharim Guzmán, testigos clave en el proceso en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, condenado por abuso sexual de menores. Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande, el juez Juan José Rodríguez instruyó reactivar las indagatorias, señalando omisiones en la cooperación internacional. Y con ello se abre una nueva etapa para esclarecer las acusaciones de trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero, mientras las víctimas buscan evitar la impunidad de todos estos casos aquí en nuestro país. Y mire, por ir conduciendo un vehículo con reporte de robo, Jonathan Joel, de 31 años, y César, de 42, fueron detenidos por la policía de Guadalajara. Esta captura ocurrió esta mañana en el cruce de la avenida Hidalgo y Chapultepec, en la colonia Americana, cuando policías detectaron a ambos a bordo de un Mazda. Tras verificar los datos con apoyo del C5 Guadalajara, se confirmó que el automóvil tenía reporte de robo vigente desde el pasado 11 de abril, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En más temas de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisaría de Guadalajara desplegaron el operativo interinstitucional para prevenir delitos de alto impacto, reforzando la vigilancia en horarios nocturnos en zonas prioritarias del municipio. El despliegue inició en Los Oblatos, en Tetlán, en la Barranca de Huentitán y también en Comunidad Industrial, con presencia itinerante basada en mapas de calor y análisis de inteligencia. Las autoridades buscan mantener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto, luego de que Guadalajara reportara una reducción del 21% durante el primer trimestre de este año, aunque sabemos que la percepción de la ciudadanía es completa y absolutamente opuesta. Diputados del PT, Morena y Futuro presentaron una iniciativa para que el transporte público sea de nuevo del Estado y retirarle el control a los concesionarios privados. La propuesta, dicen, busca eliminar los subsidios millonarios a particulares para mejorar las condiciones laborales de los choferes y garantizar un servicio digno y económico para los más de 2.7 millones de usuarios. La transición sería gradual y recuperarían las rutas conforme venzan sus concesiones actuales. Ya la Secretaría del Trabajo y la Secretaría del Transporte respondieron que no. Y mire, tras el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rehacer la consulta en Bolaños para elegir a sus gobernantes, el coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa, señaló que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá que reforzar las medidas para realizar el ejercicio y no descarta que el legislativo sesione para garantizar recursos en caso de que sea necesario. Tendría que notificarlo al Ejecutivo y al Congreso, y el Congreso aprobar una reasignación presupuestal para que cuente con el dinero que le permita realizar el cumplimiento de este mandato judicial.
Y el día de hoy las autoridades rescataron a otro mono araña en el municipio de Guadalajara. Un mono araña fue asegurado por autoridades tras ser localizado en una casa de la colonia Morelos en Guadalajara. El hallazgo ocurrió tras un reporte al 911 en un domicilio ubicado en Cisneros y 8 de julio, donde el propietario relató que al llegar a su casa el primate se abalanzó sobre él, situación que provocó la movilización de guardabosques. Especialistas en fauna silvestre lograron resguardarlo de forma segura y lo trasladaron a la unidad de acopio y salud animal de Tlajomulco de Zúñiga, donde permanece bajo observación. El caso se suma a una serie de recientes aseguramientos en Jalisco. El pasado 23 de abril, otro mono araña fue rescatado en la colonia Benito Juárez en Guadalajara, luego de sufrir una descarga eléctrica tras escapar del lugar donde lo mantenían y subir a árboles cercanos, donde hizo contacto con cables de alta tensión. Además, el 25 de abril, policías estatales aseguraron otro ejemplar en Jalostotitlán, localizando en cautiverio ilegal dentro de un negocio de venta de bebidas alcohólicas, donde permanecía enjaulado y sin permisos legales. El mono araña está protegido por la norma 59 Semarnat 2010, debido a que se trata de una especie en peligro de extinción, por lo que autoridades reiteraron el llamado a denunciar su posesión ilegal y reportar cualquier avistamiento. Para Imagen, Israel Orozco. Un mercado negro que, como en otros delitos, otros tantos, permanece en la impunidad. Nos vamos, muchas gracias, que descanse y hasta mañana.